Hola a todos y a todas, mi nombre es María Luisa Rodríguez, pertenezco a la Universidad de Córdoba y les hago una propuesta para la aplicación del trabajo por proyectos para el desarrollo de la competencia interpersonal en la enseñanza de la traducción jurada de forma muy breve. El traductor e intérprete jurado en España es aquella persona nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que debe acreditar con su sello, leyenda y firma personal que las traducciones que acometen son fieles al original. Esto está recogido en el Real Decreto 2555/1977 que se modificó en 2009. Esta norma, junto con la Orden de 2014, sientan las bases para una relación muy estrecha e incluso personal en el mercado de la traducción jurada entre cliente y traductor, al establecer la individualidad del nombramiento, la identificación personal del traductor y de su lugar de residencia para formar parte del Registro General de Traductores e Intérpretes del Ministerio. Incluso en el caso de que el traductor e intérprete jurado trabajase por cuenta ajena, su certificación, carné y responsabilidad sería siempre personal al actuar como fedatario público por su cuenta y riesgo. Además, sus clientes deben recibir siempre su documento firmado en formato papel. Esta situación atípica genera una dinámica de gestión de encargos inusual en el mercado de la traducción que está muy digitalizado, en el que rara vez cliente y profesional se ven las caras. Asimismo, en lo que respecta al contexto socioeconómico, los servicios del traductor e intérprete jurado son demandados en el marco de movimientos migratorios. En sus proyectos, el cliente está inmerso en procesos burocráticos y cambios vitales muy importantes y, dependiendo de las circunstancias, puede sentirse especialmente vulnerable si al desconocimiento del idioma del país receptor se le une su escasa capacidad económica o falta de red social para facilitar la movilidad y el asentamiento. Por ende, puede ocurrir que a la gestión comercial se sume la función social del traductor jurado de catalizador, como nos indicaba Valero Garcés en 2006. En el caso de la migración, podemos poner como ejemplo la crisis económica que llevó a España a convertirse en exportador demográfico neto en 2011. Los traductores e intérpretes jurados realizaron traducciones inversas para sus conciudadanos. Al convertirse en un eslabón de la cadena de exportación poblacional, podían avanzar información del proceso migratorio y poner en contacto a individuos que habían pasado por esa misma experiencia, generando así una red social informal. En lo relativo a la emigración, Pérez Ramírez identifica un perfil de traductor jurado que concibe su labor como humanitaria, para amortiguar los desequilibrios de un estado del bienestar menguante, con políticas migratorias bastante restrictivas, en las que cualquier error puede resultar fatal. Ante la inseguridad, los clientes se aferran al traductor, como una figura de salvación a la que consultan trámites o simplemente con la que se desahogan. Por tanto, el vínculo emocional que se establece entre el cliente y el traductor es especialmente intenso y por ello, y así como del contexto y la función social depende, podríamos hablar de la convergencia entre el perfil del traductor e intérprete jurado y del traductor e intérprete en los servicios públicos. A la luz de estos datos nos planteamos en este trabajo los siguientes objetivos. Mostrar una propuesta didáctica basada en la metodología de aprendizaje por proyectos de CRASCOP para el desarrollo de la subcompetencia interpersonal y medir la percepción del estatus del traductor jurado y el valor que le dan a esa subcompetencia los estudiantes antes y después de una experiencia que vamos a desarrollar y que vamos a diseñar. Hemos comprobado que la traducción jurada es uno de los escasos sectores del mercado de la traducción e interpretación en el que se puede mantener el contacto presencial con el cliente, que suele ser un particular. Teniendo en cuenta esta idiosincrasia, planteamos en este trabajo una propuesta didáctica de desarrollo de la competencia interpersonal en el marco de la asignatura Traducción Jurídico-Económica de la lengua C, inglés, del grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba, que pusimos en práctica el año 2018-2019, basándonos en el aprendizaje grupal por proyecto de CRASCOP, que abarca la lluvia de ideas, el juego de roles, el análisis y diagnóstico. Asimismo, mostramos los resultados extraídos de un cuestionario que realizaron los 8 estudiantes que participaron en estas actividades para determinar, tras su ejecución, cuál era su percepción sobre la profesión del traductor jurado y el valor que reconocían al contacto personal en el encargo que acometieron. CRASCO se basa en las 4 etapas del aprendizaje de Euler de 2001, incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente, competencia inconsciente, y apuesta por el trabajo en equipo y la competencia comunicativa para desarrollar la destreza social. Siguiendo su dictado, mostramos un ejemplo de proyecto de traducción jurada a través de un estudio de caso extraído de la propia experiencia profesional del docente. En primer lugar, repartimos a los estudiantes en dos grupos, de traductores y clientes, y los subdividimos a su vez en equipos de 4 personas.
Dependiendo del papel asignado, cada grupo se preparará a través de una lluvia de ideas previa para un juego de roles que consistirá en una entrevista a dos entre un miembro de los traductores y otro del equipo de los clientes. Durante la representación, el resto de la clase deberá tomar nota y observar aciertos y errores, actitudes y aspectos reseñables de la interacción. Posteriormente, a título personal, cada estudiante contestará las preguntas que se plantean en el cuestionario que figura en el siguiente epígrafe. Para finalizar, cada estudiante reflexionará sobre sus recursos, carencias y retos que ha encontrado en la entrevista y en consonancia determinará unos objetivos personales de aprendizaje y la metodología idónea para lograrlos. Tras la realización de las distintas fases de la actividad anterior, pasamos a los 8 estudiantes que participaron en 2 cuestionarios, uno para los 4 que desempeñaron el papel de cliente y otro para los otros 4 que se ocuparon del traductor, para identificar su visión sobre distintas áreas temáticas relacionadas con la profesión del traductor jurado, y especialmente el contacto personal. Se trataba de cuestionarios mixtos, primaban las respuestas cerradas con posibilidad de respuesta abierta como opción en 4 casos. Además, se añadían 2 preguntas, la 15 y 16, a cuya respuesta había que contestar aplicando la escala de Likert, para conocer la valoración y el grado de acuerdo o desacuerdo de los alumnos que ejercían como traductores con respecto a la profesión del traductor jurado. En el cuadro que mostramos en la diapositiva, aparecen los aspectos que se medían en cada pregunta y en cada cuestionario por núcleos temáticos. Aspectos objetivos del mercado, aspectos subjetivos del servicio, visión de la profesión del traductor e intérprete jurado, valoración de la interacción interpersonal y aspectos descriptivos del cliente. Tras el juego de roles, tanto los alumnos que representan a los clientes como los traductores se manifiestan satisfechos con la interacción. En el caso de los primeros, ese nivel de satisfacción les haría a todos contactar con los profesionales en ocasiones futuras. Argumentaban principalmente su respuesta aludiendo a la sensación de confianza y a la experiencia positiva de sentirse comprendido. Los traductores, por su parte, se quedaban con aspectos más prácticos, fidelizar al cliente y conocer terminología nueva a raíz del encuentro. En vista de estas respuestas, el intercambio ha sido productivo, por lo que la expectativa de lograr nuevos encargos en el futuro por parte de los traductores se cumple. En cuanto a la concepción de la profesión del traductor e intérprete jurado, los propios alumnos que representan a los clientes presumen su desconocimiento total sobre la misma. La mayoría no tienen ninguna noción, mientras que uno de ellos relaciona la figura con la administración. En lo referente a qué roles consideran afines a la figura del traductor jurado, los estudiantes asimilan esta figura a la de profesional, seguido de la de investigador y lingüista. Llama la atención que, a pesar de que en la clase se asume que la sociedad no tiene clara la misión de los traductores jurados, los propios estudiantes perciben que sí tienen un perfil específico ligado a la lengua y a la documentación, que hay que ejercer con profesionalidad. 3 de los 4 estudiantes con el rol de cliente consideraron que la entrevista duró unos 30 minutos, mientras que uno tuvo la percepción de que fue más breve, entre 10 y 15 minutos. En lo referente a los temas tratados, todos coinciden en señalar que se abordaron otros documentos y trámites burocráticos y asuntos personales. Por tanto, la interacción en ambos casos desborda la simple entrega de documentación y prestación y cobro del servicio y abarca temas tangenciales, incluso de calado no económico o rayando en lo personal. En cuanto a los datos que se desprenden de los traductores, coinciden todos en la duración del servicio con respecto a los clientes. Por el otro lado, todos los estudiantes han aprovechado este encuentro presencial para fidelizar al cliente y 3 para conocerlo. En menor proporción, otros motivos que se arguyen están la tarjeta, hablar sobre tarifas y mercado y sobre el proceso de traducción. Finalmente, en todos los juegos de roles se han ofrecido o solicitado una interpretación que mayoritariamente se ha cobrado como servicio extra en el caso de los traductores. Además, algunos también reconocen que han asesorado sobre aspectos administrativos. En concreto, 2 alumnos han hablado sobre gestiones de este tipo con el cliente. 3 de los 4 alumnos que realizaron el juego de roles conciben el boca a boca como la forma más factible de encontrar un traductor jurado, ya sea a través de un amigo o un tercero. Asimismo, consideran que el correo electrónico será la herramienta a través de la que han entrado en contacto con los profesionales que necesitaban, aunque todos han quedado finalmente en persona. En cuanto a los traductores se refiere, todos se ven como trabajadores por cuenta propia y han contestado correctamente sobre el tipo de cliente que se planteaba en los proyectos, directos y particulares. En referencia a la forma de entrega de las traducciones, casi todos han aprovechado el encuentro personal, mientras solo uno considera que lo haría por correo postal, posiblemente después de ese encuentro personal. En lo referido al lugar,
la mitad de los participantes con el rol de traductor prefieren optar por un establecimiento público, uno por su propio despacho y otro por su domicilio particular. La percepción sobre la forma más factible de conseguir el encargo de traducción coincide con la respuesta del alumno, a los que se le asignó el rol de cliente. Todos consideran que lo mejor es el boca a boca de clientes previos, seguida de la posibilidad de que otros compañeros sean la vía de acceso al cliente, es decir, que actúen como mediadores. Asimismo, la mitad de los traductores consideran que también lograrán proyectos a través de la red. El contacto humano no solo acaba ahí, sino que se extiende a la forma de seguir contactando con el cliente a través de la entrevista personal en 3 de los casos. Otra forma de comunicación enunciadas por los estudiantes serían el correo electrónico y el teléfono. Como conclusiones de este pequeño experimento llevado a cabo en el aula, pues sostenemos las siguientes: que aquellos estudiantes que han jugado el rol de traductor sienten que de alguna manera, al quedar con el cliente, evangelizar sobre su profesión, se hacen más visibles como profesionales, se reciclan también de una manera más interactiva, hacen marketing a través del boca a boca y consiguen nuevos encargos y otros servicios. Y por otro lado, los clientes sienten más proximidad, se sienten más comprendidos y consiguen lo que he denominado en esta diapositiva spoilers de esa experiencia que van a tener en breve de movilidad o incluso exilio en situaciones muy extremas. Se sienten con más fuerzas para afrontar los trámites burocráticos y psicológicamente se preparan para esta nueva aventura. Si extrapolamos estos resultados a la situación en la que nos encontramos los traductores e intérpretes jurados, pues a través de este tipo de dinámicas en clase vamos a conseguir el reconocimiento de la función social que hace que nuestra profesión sea mucho más humana y más visible. Y además, esta socialización, este encuentro entre cliente y traductor, es un fenómeno de simbiosis en el que ambos adquieren agencia. Como docentes, llegamos a la conclusión además de que es necesario incluir en el currículum la competencia interpersonal como base para la preparación psicológica de profesionales mixtos, es decir, aquellos que van a tener que ejercer como traductores e intérpretes en situaciones en las que hay contacto personal. Además, los mediadoras lingüístico-lingüísticas se encuentran en una situación idónea en la que pueden ejercer de forma mucho más proactiva su acción y de esta manera lograrán un mayor conocimiento y reconocimiento personal y social de su labor. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico por si quieren debatir sobre este tema o le ha quedado alguna duda ahí en el tintero. Gracias.